Pensaveus. Amèrica Barcelona. Amb Míriam Aimamí. Vivim un moment en què la migració torna a ocupar el centre del debat públic. Avui, en un context marcat per polítiques migratòries més dures, aquest programa obre un espai per reflexionar sobre aquesta experiència, sobre el que significa construir una vida fora dels països d'origen i sobre la manera com les decisions preses des del poder impacten directament la vida quotidiana i la feina. La conversa d'avui connecta amb un professional que ha fet de la veu la seva eina de treball, que ha donat vida a personatges, històries i emocions des de l'altra banda del micròfon, al mateix temps que navega en una realitat migratòria poques vegades escoltada, però que és present en cada paraula que pronuncia. Benvinguts a aquesta nova temporada de Pensaveus compartides. És un enorme plaer tornar-hi i poder retrobar-nos novament amb tots vosaltres. Com no podia ser d'una altra manera, estic molt contenta de rebre aquest gener del 2026 al meu company i amic Leonardo Alvarado. Leonardo, benvingut. Miriam, para mí también es un enorme gusto encontrarnos de nuevo en este primer programa de la temporada y comenzar este nuevo ciclo conversando con un buen amigo mexicano, con quien hablaremos sobre su experiencia y trayectoria laboral en el ámbito de la producción y doblaje en Estados Unidos, y cómo es este camino y cómo ha cambiado de frente al endurecimiento de las políticas migratorias actuales. I qui és aquest amic que ens acompanya en aquest primer programa? Con nosotros el actor de doblaje, locutor, productor y escritor, Rafael Ziegler. Anem tots plegats amb el nostre convidat? Desde su llegada a Estados Unidos en 1993, Rafael Ziegler ha forjado una sólida trayectoria de más de 3 décadas como locutor, actor de doblaje, comediante y productor, con presencia en Los Ángeles, México y el mercado internacional. Se ha consolidado con una voz referente de la comunicación bilingüe y el entretenimiento. A lo largo de su carrera, ha colaborado con grandes cadenas hispanas como Telemundo y Univisión, además de participar en producciones anglosajonas para plataformas como Netflix, FX y ABC. Su talento actoral no solo ha destacado en televisión y cine comercial, sino que también le ha valido reconocimientos y premios en diversos festivales europeos. Hasta hace unos meses, conducía el espacio radial Para Variar con Rafa Ziegler, donde fusiona el humor con la reflexión comunitaria. Además, como fundador de Fortuna Productions, se dedica a la creación de contenidos originales que exploran la identidad cultural y la experiencia migrante, estableciendo puentes creativos para nuevos talentos latinoamericanos en el extranjero. L'entrevista. Pensaveus compartides. Rap Radio. Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer viernes de temporada. Es un verdadero placer tenerte con nosotros. Bienvenido a Rap Radio México. No, gracias a ustedes por tenerme. Un gusto desde Los Ángeles, California, y muy contento y muy agradecido por este espacio que me dan para poder saludarlos a todos en todo el planeta desde acá, desde Los Ángeles, California, ¿verdad? Rafael, hay decisiones que implican cambios importantes, como lo es nada más y nada menos que el hecho de mudarse a otro país. ¿Qué fue lo que te llevó o qué te motivó inicialmente a mudarte a Estados Unidos y a apostar por tu quehacer como escritor, como productor, como actor de doblaje fuera de México? Híjole, la verdad que no podría decir que fue fortuita la decisión, porque yo venía ya con un plan de estudiar acá en los Estados Unidos. Yo, como todos los mexicanos, ahorita vengo y al rato regreso, y no he regresado en 32 años, pero yo vine a la escuela. Me aceptaron en una escuela de actuación acá en Los Ángeles que se llama Stella Adler Conservatory of Acting West, que es una de las más prestigiadas, y en el momento era una maravilla que te aceptaran. Y pues nada, decidí colgar los trastos como sobrecargo de aviación, como aeromozo,
y dejarlo y venirme para acá, ayudado por mucha gente, gracias a Dios, y siempre estaré muy agradecido a toda la gente que me abrió la puerta y me dijo, vente para acá, no hay problema, te echamos la mano, entre ellos mi hermano y muchos otros amigos. Y me vine. Y yo venía por 2 años y después regresarme a ejercer la carrera de actor en México, pero se fueron dando las cosas de una forma muy inesperada, eso sí, pero muy, muy agradable todo lo que se dio, porque yo, al poco tiempo de estar estudiando actuación, pues ya empecé a trabajar en televisión frente a la cámara, ¿no? Mientras estaba estudiando actuación, estuve trabajando detrás de las cámaras, desde cargando cables, yendo por las tortas, los lonches y todo eso, las bocatas y demás. Y final de cuentas, hice audición para un canal de televisión como conductor, me aceptaron y empecé mi carrera, ¿no? Y acá nos quedamos. Oye, Rafa, ¿y qué tan fácil o difícil fue este proceso? ¿Te consideras que hubo un factor de suerte probablemente o cómo fue? Porque pues evidentemente es un país que ahora más, ¿no? Pero antes abrirse espacio en este y en particularmente en los medios no era nada sencillo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Mira, la verdad que sí, 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 yo mentiría si te dijera que no fue también un golpe de suerte, pero yo insisto, fue mucha gente que confió en mí, mucha gente que creía en lo que yo podía hacer sin haberme visto haciendo nada, eso que quede claro, porque yo cuando vine de allá nunca trabajé en los medios de comunicación en México, yo tuve la oportunidad de estudiar actuación en México, en una de las mejores escuelas también con Manolo Fábregas, bueno, en la academia de Manolo Fábregas, pero estudié con Julio Castillo, uno de los mejores maestros y directores de teatro. Él fue mi maestro, entonces, pues yo tenía cierta preparación, pero vaya, el primer trabajo que yo obtuve acá fue como conductor de televisión. Sí, yo creo que fue la tormenta perfecta, todo se dio, todo se acomodó, el que yo estuviera acá, el que empezaran a hacer este programa, que Jessica Maldonado también, que tú la conoces, Leo, que es una conductora, que ha trabajado en los medios desde hace ya más de 30 años también, ella estaba en el Canal 52 y ella empujó para que yo pudiera entrar y audicionar, ¿no? Esa fue una audición muy chistosa porque de entre todos los que querían el papel de conductor, pues yo era el único que tenía cero experiencia y lo dije frente a cámara y fue muy chistoso porque todos los demás que iban buscando el papel, pues eran tipos grandes, altos, ojo verde, guapos, con un currículum impresionante y cada vez que se paraban enfrente de la cámara, porque chistosamente esta audición, todos aquellos que estábamos buscando el trabajo, estábamos viendo la audición de los demás, cosa muy rara. Generalmente es uno por uno, pero aquí estamos todos en un estudio y todos los que se ponían frente a la cámara, bueno, daban un currículum así ¿no? De películas, shows de televisión y todo. Y yo cuando me paré me dijo, ¿tú qué has hecho antes? Nada. ¿Cómo nada? No. ¿Nunca has estado frente? No. Pero alguna vez tampoco. ¿No? Ahora sí que casi como el anuncio, ¿no? ¿Y usted por qué viene? Pues es que decía, inútil presentarse sin referencias. Aquí estoy, ¿no? Entonces, así llegué. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que me dan el trabajo y empecé a abrirme paso y mi carrera aquí ha tenido diferentes, vaya, he estado primero en televisión como conductor de televisión, luego entré a radio como conductor de radio y a los últimos años es que me he dirigido más hacia también la actuación. Pero la verdad es que sí, suerte, mucha ayuda de mucha gente y tesón y ganas. ¿No? De hacerlo. Y yo creo que sí, en todos lados es difícil. Como dices tú, aquí en Estados Unidos, obvio, es más difícil, pero los medios en ese momento estaban muy abiertos, los medios hispanos, ¿no? Tanto Telemundo como Univisión estaban creando mucho contenido, entonces había oportunidad de poder hacer algo, a diferencia ahora que pues ya todo se ha achicado más y sobre todo como ya viene todo importado de México, ya es más difícil que se hagan producciones acá, ¿no? Ujú. Y siguiendo en este mismo sentido sobre la adaptación, pero me gustaría saber más bien en términos personales, ¿no? En Ajá. términos de cultura, en términos culturales, en términos de idioma. ¿Fue Ujú. complicada la adaptación? ¿Fue sencilla? ¿Cómo fue eso? Mira, en términos personales sí fue difícil porque yo me acababa de casar, ¿no? Ahora sí que me casé y puse tierra de por medio, cosa muy rara. Yo me casé el mes de agosto y yo en enero ya estaba acá, ¿no? En agosto del 92, en el 93 ya estaba yo en enero, los primeros días de enero acá. Y sí fue difícil porque, pues ahora sí que
dejas un trabajo estable, como es el ser sobrecargo, y era sobrecargo también, y vienes a buscar fortuna. Primero a estudiar, pero también a buscar fortuna. Entonces, lo único que ayudaba mucho es que Los Ángeles de la Ciudad de México o Los Ángeles de la frontera norte de México, pues está a 2 horas y media, ¿no? Entonces, vaya, no es que te hayas despegado, no es que tengas por el medio todo un océano, ¿no? Este, pero sí es difícil, sí te empiezas a sentir que estás lejos, ¿no? Te empiezas a sentir un poco nostálgico, extrañas a tu gente, y sobre todo cuando sabes que estás acá como turista, ¿no? De alguna forma, entonces no puedes ir y venir, tienes que cumplir ciertas, pues no puedes estar saliendo y entrando, ¿no? Porque no lo permite las leyes migratorias, entonces sí es difícil. El idioma, te voy a ser honesto, como yo entré directo al medio de comunicación latino-hispano, también de alguna forma no fue tan complicado, aunque pues obviamente cuando ya platicas con toda la gente, la gente que toma las decisiones, pues todo es en inglés. Sí es interesante, pero yo siempre le tenía eh, mucha admiración, le sigo teniendo a este país por muchas cosas, por las oportunidades que, vaya, no se dan a veces en tu país y que este país te las da, hay que apreciarlas. Pero sí, culturalmente, sí y no, porque la verdad es que tú sabes que pues Los Ángeles fue México, eventualmente en alguna época California, entonces en aquellas épocas se los dejamos los puros terrenos y ahora los recuperamos ya con freeways y centros comerciales, ¿no? Entonces no había mucha diferencia en ese sentido, pero sí, sí es complicado y hasta este momento, después de 32 años, yo extraño mucho México, extraño mucho vivir en México. Me encantaría poder tener más la facilidad de estar en ambos lugares, pero te adaptas. Yo creo que cuando logras y buscas y estás haciendo lo que te gusta, no valga la redundancia, pues yo creo que te adaptas. Oye, Rafael, ¿cómo fue el recibimiento, por decirlo así, de tus colegas, de compañeros? Porque me imagino que te enfrentaste a dos grupos humanos muy distintos, como nos lo acabas de explicar. Había los ejecutivos, los tomadores de decisiones, los inversionistas, que todo se maneja en inglés y incluso con una cultura de negocios muy particular. Y luego está el talento, ¿no? Ujú, Que, claro. que- que algunos mexicoamericanos, otros mexicanos, en fin, ¿cómo te fue ahí en ese proceso de integración? Ese fue un poquillo complicado porque tú sabes que cuando vienes de México y los mexicoamericanos de acá que ya tienen una posición o están buscando la posición, sobre todo si van a trabajar en un medio de habla hispana, pues se sienten de alguna forma amenazados, ¿no? Primero que nada porque ellos quieren que hables un español perfecto y a veces desafortunadamente ellos no se les daba así. Entonces, para ellos, lo complicado era para ellos, ¿no? Siendo que estaba yo en el país de ellos, ¿no? Se les complicaba un poco, pero yo creo que no fue tan difícil porque eh, había una mezcla ahí, sobre todo en el primer programa, hablando del primer programa de televisión que hice yo, estaba como medio permitido y aceptado que todo el mundo tuviera un poquillo de acento, ¿no? Que tú hablaras muy mexicano, muy chilango, muy de la Ciudad de México, y luego otra gente, por ejemplo, Jessica Maldonado, con un acento muy de Guadalajara. No hubo, pero sí, siempre te ven así como que vienes, vaya, como lo dicen y lo siguen repitiendo hasta este momento en Estados Unidos, que venimos a quitar la chamba. ¿No? Y entonces, y si sientes que te ven así como que, pues, ¿qué haces aquí? ¿No? Y ¿para qué vienes? Y me vienes a bajar la chamba. Pues sí, ¿no? Donde más lo sentí, eso sí, y sí sentí un rechazo enorme, fue cuando me fui a vivir a Miami, ¿no? Cuando me fui contratado por Telemundo, ahí sí que te puedo decir, ¿no? Ahí sí era yo el patito feo, ¿no? Por que vienes de México y había un rechazo increíble, ¿no? De parte de la comunidad hispana en Miami, pero en Los Ángeles fue mucho más sencillo, ¿no? Ahora, al país que fueres harás lo que vieres y era importante adaptarte, era importante, pues, aprender, como dices tú, cuando hablas con la gente que toma decisiones, pues es saber cómo se manejan. Y aquí no hay de que dices que sí, no les dices cuándo, ¿no? O ahorita vengo y voy por las tortillas y no regresas. No, no, no. Todas esas cosillas, pequeñas cosillas que tenemos nosotros los mexicanos, había que refinarlas, hacerlas y portarte bien, ¿no? Y a final de cuentas lo puedes hacer, pero sí había cierto rechazo, ¿no? Pero nada que no se pudiera superar.
Ahora, como artista, como creativo que emigró, migrante, ¿de qué manera, si es que la hubo, que supongo que sí, impactó esta experiencia de cambiar de país en tu identidad, tanto personal como profesional? Pues mucho, muchísimo, porque aprendí, yo entré a los medios de comunicación, es lo que, y excelente tu pregunta, Miriam, gracias, porque aquí no estaba yo comunicándome solamente con los mexicanos. Aquí no estaba yo en un medio de comunicación en el que le estaba hablando a mis paisanos de México, de Guadalajara, ¿no? Aquí estaba hablándole a latinos. Aquí estaba hablándole al mercado salvadoreño, al mercado guatemalteco, al mercado nicaragüense, al mercado centro y sudamericano, y es complicado. Ahí sí te voy a decir que sí era un poquito más complicado, porque vaya, desde el lenguaje, desde los modismos, desde la forma de hablar, siempre es muy distinta y siempre sabemos que de repente hay cierta competencia por ahí, que sí, que porque eres muy mexicano, o los de allá dicen que eres muy mexicano, que los de acá que porque no eres lo suficientemente mexicoamericano, ¿no? No sabes de la cultura estadounidense porque vienes de México, no sabes de la cultura salvadoreña porque no eres salvadoreño. Entonces sí era complicado. Aunque yo sí creo que la comunicación y el humor, sobre todo, que es lo que yo más he manejado, sobre todo cuando estoy conduciendo, pues el humor no tiene idioma, el humor es, vaya, universal, y eso fue lo que a mí me ayudó mucho a entrar al mercado latino hispano de los Estados Unidos y llegarle a todo mundo, ¿no? A cubanos, sudamericanos, centroamericanos y todo. Pero sí había de repente un poco de, ese mexicano no me cae bien, ¿no? O este nada más habla de México, como si lo único que existiera es México. Y ahí entra tu labor como comunicador de enterarte un poquito, ¿no? También, y tratar de, pues, ilustrarte un poco más de cuánta gente tenemos de Centroamérica, quién nos está viendo, vaya, ¿no? Yo creo que era la pregunta más importante de hacer, ¿cuál es el demográfico? ¿Quiénes son? Entonces, y cuando lo haces y lo aprendes, y no es de que vaya, seas condescendiente con la audiencia, ¿no? Simplemente es tratar de ser inclusivo con la audiencia y no ser, y mi palabra es la ley, y viva México y lo demás es lo de menos. No, no, que desafortunadamente a veces mucha gente por eso cuando llega a los medios de comunicación en Estados Unidos es rechazada porque llegan como diciendo yo vengo de México y después de México no hay nada. Y eso es muy triste y terrible, porque aquí al final de cuentas todos somos latinos, hispanos, y no debe de haber esa diferencia. Entonces, por ese lado sí es importante, pero ahí depende de cada persona como comunicador de que lo tengas en cuenta y tengas la posibilidad de hablarle a todo el mundo, ¿no? Oye, Rafael, ¿tú cómo has vivido, digamos, los procesos sociales en Estados Unidos? Porque, como bien dices, cuando tú llegaste estaba como abriéndose el mercado, ¿no? Ujú, Había la intención del mainstream americano de hacer inversiones para servir al mercado hispano y esto fue creciendo hacia finales de los noventas y luego a principios de los años 2000, que es la primera vez que se hace un censo donde aparece la población hispana reflejada ujú, de manera oficial, se dan cuenta que el número de personas de ese origen es enorme, ¿no? Y que ujú, nunca se había contabilizado como se debía. Entonces, también cambió muchísimo no solo la perspectiva económica o comercial, sino también, no sé, y esa es mi pregunta, si tú sentiste que hubo un cambio en cuanto a la identidad, porque como que al principio y sobre todo siendo migrante, pues como que te estás cuidando de no van a identificar demasiado con mexicano fuera de mi espacio, ¿no? ujú, Y después como que hubo un resurgimiento de esto, no sé, incluso tú hiciste una serie en Netflix ujú. que medio refleja este proceso, ¿no? La de gentrificados, ¿no? Pero Sí, no sé, tú, exacto. cuéntanos un poco de eso. Fíjate que en ese sentido, y qué bueno que lo mencionas, ha habido un cambio muy positivo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo llegué aquí, lo que dices tú, la gente, los misma gente mexicanos, latinoamericanos de primera generación, hasta segunda generación, no querían ser identificados como latinos, como hispanos, como mexicanos. Yo recuerdo llegar a las tiendas y ver a estos jóvenes trabajando, ¿no? En
en servicio al cliente, y que con todo un tipo latino que tú llegas y tú les hablabas en español y no hablaban español, y no nada más no hablaban español, sino se ofendían de alguna forma de que les hablaras español. Entonces, yo creo que después de lo que dices del primer censo y cuando se empezó realmente a hacer oficial, porque existía ya se sabía, el poder del latino en los Estados Unidos, el poder económico, el poder cultural, el poder social, ahora sí que en papelito habla, como que empezó a haber un cambio positivo en el que ya era, el ser latino ya era algo, vaya, que sobre todo los de nueva generación, los primeros, segunda generación nacidos acá, lo empezaron a aceptar, lo empezaron a ver como un plus para ellos, ¿no? Y empezaron a darse cuenta que el bilingüismo era algo que tenían que manejar. Entonces, conforme desde esa época hasta este 2026, sí te digo que sí hay un cambio positivo en el sentido de que ves cómo los jóvenes de segunda y tercera generación están ávidos de aprender a hablar español, de ser identificados como mexicanos, como latinoamericanos. Y yo creo que sí en ese sentido, y vaya, el país ya no hubo forma, no hubo forma de decir no existen, no están. No, ya no había forma de negarlo, porque como dices tú, ya estaban censados. Y eso que sabemos que los censos desafortunadamente no son muy confiables, sobre todo por la gente que no abre la puerta al censo, por alguna forma. Aún Ujú. así, se dieron cuenta, ¿no? Entonces, creo que ha habido un cambio muy positivo en ese sentido, ¿no? Hay la gente tiene mucho aprecio a su identidad y quiere hacerlo sentir y hacerlo valer, ¿no? Tú eres fundador de una compañía productora de Fortuna Productions que se dedica bueno, a tratar de producir contenidos originales, también a explorar la identidad cultural, la experiencia migrante y a tejer Ujú, puentes, ¿no? Dices que a tejer puentes con otros latinos que se encuentran ujú. en Estados Unidos y que también están dentro del mismo ámbito. Cuéntanos cómo haces eso y cómo fue que surgió esta idea. Pues mira, yo creo que el entretenimiento, como lo comenté, es universal en el sentido, sobre todo cuando estamos fuera de nuestros países de origen, por ejemplo, como latinos en Estados Unidos. Am, la idea siempre ha sido crear contenidos que nos puedan identificar, ¿no? Como por ejemplo, cuando platicaron en una ocasión con mi hermano Jorge, que y hicimos juntos también programas de comida, programas de viajes, es crear ese contenido que nos una, que muestre quiénes somos, cómo somos, y simplemente entretener, porque también la idea es crear entretenimiento universal, no necesariamente que sea hispano, que sea latino, pero hemos ido por ese lado. Y la idea nace de que en este país y en este negocio, si tú no te creas las oportunidades, pues te puedes quedar sentado esperando a que toquen la puerta o suene el teléfono, y te puedes quedar cansado y te puedes quedar esperando mucho tiempo. Entonces, la idea era crear una forma de entretener, y lo seguimos haciendo ahora con las producciones de cortometrajes y de cine y de radio y de programas de televisión. Esa es la idea, ¿no? Para crear ese puente entre México y Latinoamérica, pero sobre todo mostrando quiénes somos un poco también al mercado anglo. Esa es la idea también de lo que hemos creado en la compañía, y por eso es que hemos creado ciertos proyectos en donde ponemos en evidencia lo rico de la cultura latina hispana, y de los que hemos más hecho es a través de la comida, ¿no? A través de los viajes y la comida y mostrar. Yo en Telemundo inicié con un programa, un segmento que después se convirtió en un programa que se llamaba Viajando con Rafa, en donde yo viajé a través no creo que fueron como 17 estados de la República Mexicana, y lo presentamos en Telemundo a nivel nacional, y era mostrar México, ¿no? Y mostrar la comida y mostrar la cultura. Y vaya, ha sido una experiencia increíble, porque simplemente salir de tu país para regresar a mostrar tu país y conocerlo ha sido de las cosas más hermosas, ¿no? Pero es eso, es crear entretenimiento y contenido. No hemos querido, nunca ha sido nuestra motivación el enseñar, mostrar o educar, porque yo digo, no soy yo nadie para educar o decirle a nadie nada, simplemente entretener, divertir, y
tratando de mostrar, ¿no? Porque a mí eso que de repente diga, aquí nosotros te vamos a educar, y yo por eso me salí de la escuela, para que ya no me eduquen, ¿no? Y ahora la gente viene eso de que a mí se me hace muy, pues, no me gusta. Yo prefiero entretener, y sí, dentro del entretenimiento te puedo mostrar algo que no sabías, que no conocías, venga, la cereza en el pastel, ¿no? Rafa, tú llegaste a Estados Unidos con una formación como actor y tu pretensión era seguir ahí. Sin embargo, tu primer trabajo es de conductor de televisión y quiero suponer que a partir de ahí, pues tuviste un poco por gusto, un poco por necesidad que diversificar tu carrera, ¿no? Y dedicarte a muchas cosas. Has hecho programas de entrevista, en fin, en las diferentes plataformas que has estado. Pero, ¿cuáles han sido los proyectos que más satisfacción te han dado, tanto en lo personal como en lo profesional, y por qué? Híjole, es difícil porque cuando la gente te dice, bueno, ¿qué es lo que haces tú, no? Y yo le digo, pues nada más me falta vender mole los domingos, ¿no? Porque dentro de los medios de comunicación he hecho y he probado de todo. Y a veces me dice, ¿qué te gusta más, la radio o la televisión? ¿Qué te gusta más, conducir o actuar? ¿Qué te gusta más, hacer doblaje o... Y la verdad es que creo que cada cosa tiene lo lindo. Si me dices, yo creo que en este momento, en el momento que estoy ahorita de mi vida, lo que más me ha satisfecho es, por ejemplo, uno de los proyectos que más me ha gustado fue Gente Fire, que está en Netflix, en la serie de Netflix. Me gustó muchísimo hacer ese personaje de Pancho en esa serie. Eh, Me gusta mucho actuar. Yo, como dices tú, yo empecé haciendo televisión y de ese programa me fui a otro, y luego a otro, luego entré a radio como conductor también, haciendo desde el morning show, el típico show de la mañana, con música, hasta haciendo radio hablada, controversial, donde nos agarramos, nos poníamos los guantes con la audiencia y todo esto, que de hecho lo acabo de hacer también con Latino Media Network, en otro programa de radio. Pero lo que en este momento lo que me llena muchísimo es actuar. Lo que me gusta mucho es crear personajes, ¿no? El adentrarte, el dejar de ser tú, porque tú sabes que cuando conduces televisión o radio, pues eres tú, no lo vas a querer, es lo más complicado. No hay cosa más difícil que ser uno mismo. Es mucho más fácil meterte en el cuerpo de otro ser humano, ¿no? Y actuarlo, eso a mí me parece mucho más, de alguna forma, no sencillo, pero últimamente me ha gustado más. Y eso es lo que ahorita me está dando muchas satisfacciones, el poder interpretar personajes, el poder interpretar ah, eh, eh, en series, en películas, eh, personajes que yo siempre soñé con interpretar, ¿no? Y yo creo que eso es lo que... hasta ahorita yo creo que esta serie de Gente Fan me gustó mucho, sobre todo que actúa al lado de Joaquín Cosío, que es uno, a mí me parece que es uno de los mejores actores mexicanos. Y aparte de otro grupo de gente muy importante, tuve la oportunidad de ser dirigido por América Ferrera, ¿no? Y trabajar también al lado de Eva Longoria como productora ejecutiva, y todo ese grupo de gente que se armó ahí para crear esta serie. Fue muy bonito, sobre todo porque fue un proceso de mucho tiempo, más de 2 años y medio, para que la serie se diera. Y tuvimos la oportunidad de ir a Sundance, al Festival de Sundance. Entonces, pues estar en ese ambiente realmente, y simplemente, a veces son las pequeñas cosas las que lo hacen uno más feliz, pero tener mi gafete en el Festival de Sundance, ¿no? Uno de los más afamados del mundo, y tenerlo ahí y que pusiera actor, pues bueno, como que te la empiezas a creer, ¿no? Y yo creo que ha sido de las cosas que más satisfacción me han dado. Pero a mí el sentarme frente al micrófono y hablarle a la gente también me causa una alegría inconmensurable, ¿no? El tener ese contacto con la gente, y más en los momentos que estamos viviendo, y más en el tipo de radio hablada. Eso es una delicia, mi hermano, el poder platicar con la gente en tiempo real, ¿no? Porque ahora estamos condicionados a que todo es pregrabado, a que las cosas, los reels que vete a saber cuando se hicieron, todas estas cosas. El tener esa facilidad de que levantas el teléfono y estás hablando con alguien y estás exponiendo o conversando, eso también es muy rico, ¿no? Entonces, yo creo que todo en su momento intento de disfrutarlo al máximo, ¿no? Sobre todo porque es lo que a uno le gusta hacer, ¿no? Rafa, la Dime. llegada al poder de este nuevo gobierno a Estados Unidos ha traído pues una serie de políticas migratorias que han sido bastante duras. ¿De qué manera eso ha tenido consecuencias, ¿no? En el ámbito del quehacer al que tú te dedicas? Pues ha tenido consecuencias
A mí me pegó directamente porque yo estaba haciendo un programa de radio del que justamente me refería, y es un programa de radio hablada todos los días en donde pues tengo comunicación con la gente en tiempo real, no hay filtros, la gente marca el teléfono, se le levanta el teléfono y hablo con ellos. Y justamente yo empecé el programa casi a la vez que empezó esta nueva administración, ¿no? Y empezó pues todo lo que estamos viendo que está sucediendo. Y a mí me afectó directamente porque yo me separé de la estación porque eh, la verdad es que las razones siempre quedaron no fueron muy claras, pero yo sí sentí que empezaba a haber un poco de censura, no de parte de la estación, ¿no? Que quede claro, pero yo sentía que todo el mundo ya se estaba cuidando en qué decir, en cómo decirlo, a raíz de lo que pasó con Jimmy Kimmel y la FCC, que la FCC empezó a amenazar que el que no le gustara lo que dijera le quitaban la licencia de Federal Communications, ¿no? Entonces, todo el mundo empezó a cuidarse. Yo nunca en todos mis años que he hecho radio y televisión en este país me imaginé que eso iba a suceder, que no es la primera vez que hago radio hablada, lo hice también hace muchos años con otros 2 networks, y podías decir, vaya, te sentías libre de decir lo que sea y criticar a quien fuera si no estaba haciendo bien el trabajo, sobre todo a nivel político, a nivel social. Y esta libertad de expresión, la verdad, era algo muy sabroso. Nunca lo hice yo en México, pero sí sabíamos que en México no existía esa libertad de expresión a veces. Había cierta represión, al igual que en muchos otros países, y aquí como que te sentías muy libre. Pues yo creo que eso ya se acabó. Yo creo que, no creo, estoy seguro que ya todo el mundo anda con pies de plomo y anda vigilándose qué dice y qué no dice. Y esa fue la razón por la que yo me separé de este programa, porque pues había que estarse cuidando de qué decir y qué no decir, y obviamente tú no quieres meter en un problema a la estación de radio, al network, ¿no? Y dices, pues sabes qué, si no voy a poder hablar con la libertad, y siento que yo tampoco era un programa de que hablaba y abría el micrófono y que vayan mucho, no, nada, ¿no? Todo era con humor, todo era, vaya, el programa se trataba de abrir el micrófono y que la gente dijera lo que sentía, ¿no? El miedo que sentía, sobre todo cuando empezaron las redadas, cuando salieron a la calle los de ICE y todo esto, pero la gente hablaba, también la gente hablaba para decir, oigan, abusados, porque en tal parte están los de ICE, tengan mucho cuidado. O sea, fue un momento muy extraño que lo seguimos viviendo hasta este momento. En este momento acabamos de verlo con lo que sucedió, ¿no? Recientemente en Minnesota. Entonces, sigue muy tensa la situación, muy tensa. Y yo sí te digo que yo estaba muy contento de poder ser y darle a la gente un micrófono, un espacio en el que pudieran desahogarse, pero siempre con la idea de tranquilos, ¿no? Estemos bien. Yo estaba al aire justo cuando sucedieron todas estas protestas masivas aquí en Los Ángeles que terminaron en desmanes y que llegó la Guardia Nacional y todo esto. Yo estaba al aire y yo siempre pensé que mi labor, y lo hice con mucho gusto y mucho cariño, era calmar los ánimos, no caldear más los ánimos con todo, y que las injusticias a todos nos ciegan, ¿no? Pero tú como comunicador tienes que tener también el sentido común de no agitar más, no echarle más leña a la hoguera. Entonces, pero sí hubo un momento en donde yo sentí que ya las cosas iban a poner más tensas, y decidí mejor, en lugar de yo ponerme un autocensurarme, vaya, porque quiero que quede claro, en lugar de autocensurarme, yo decidí poner el proyecto, detenerlo y separarme un rato, porque si no voy a poder y voy a tener que salir todos los días al aire a decirle a la gente que la luna es de queso y el sol de requesón, y que el sol brilla y que todos somos felices y bailemos kumbaya. No, yo no, perdón, pero no puedo, no pude, y me separé, y llevo apenas 3 o 4 meses que me separé de esto. Y es muy difícil, es muy fuerte, es muy triste la injusticia, y yo creo que eso es lo que más le afecta, ya sea de qué lado le vayas, ya sea qué partido, con quién estés de acuerdo o quién no estés de acuerdo. Yo creo que lo que más tendría que tener, y lo que a mí más me tiene triste y acongojado y me arruga el corazón, es la injusticia. El ver la injusticia es algo que me parece terrible, digo, he tenido que darme terapias de no ver noticias, ¿no? Pero no puedes, porque lo único que yo le decía el otro día a mi esposa, le digo, a veces que no veas eso y no veamos esto, y todo el mundo se quiere tapar los ojos.
yo creo que eso está mal. Nosotros, si no podemos hacer nada, por lo menos tenemos que empatizar con la gente que lo está pasando. Y nuestro labor como ser humano es por lo menos enterarnos de lo que está pasando y del sufrimiento de otros, para entonces poder empatizar con ellos, ¿no? Porque si queremos tapar el sol con un dedo, no vamos a poder. Entonces, pues sí, contestando, yo ahora sí que fui directamente afectado por esta situación, vaya, por decisión propia, pero yo dije, si no voy a poder decir lo que quiero y puedo, pues mejor desde mi trinchera aquí atrás, tratar de ver qué puedo yo hacer, ¿no? Para ver las cosas y tratar de ayudar, ¿no? De alguna forma a la gente. Oye, Rafa, ya que estamos hablando de amenazas, ¿no? Y de situaciones complicadas, eh, ¿cómo ves este tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y de toda esta generación de contenidos y de hecho, pues creación de agentes, ¿cómo se llama? Pues de agentes digitales que van a hacer tu trabajo de alguna manera o pretenden, ¿no? Claro, yo ya me preguntaron, yo recientemente estuve en Sinaloa, fuimos a hacer algo allá para los niños en Sinaloa, en Culiacán, y estaba yo en una estación de radio y me hicieron la misma pregunta y yo le dije, mira, para empezar yo te digo, la inteligencia artificial es artificial, ¿no? No es, si hablamos de inteligencia, ya el nombre lo dice, ¿no? Pero, ¿qué te puedo decir? ¿Tengo miedo? Sí, no tengo miedo tampoco. Se dice mucho, todo mundo está temblando de que nos van a sustituir. Bueno, ya simplemente ves los videos, ves cómo pueden emular tu voz de una forma impresionante, cómo pueden hacer todo esto. Sí, pero es muy chistoso porque yo soy un personaje muy extraño porque yo, si me pongo y me clavo, como dicen en México, en preocuparme de algo, me afecta mucho personalmente y no me deja crecer como persona, como creador, no me deja crear, ¿no? Entonces, sí sé que hay una amenaza real, sí sé que eventualmente puede suceder y puede sustituirnos de alguna forma, pero yo creo que el espíritu, el alma humana nunca va a poder ser sustituida. Lo que somos los seres humanos, como tal, nunca vamos a poder ser sustituidos. Yo no creo que vaya a llegar ese momento en donde la gente va realmente solamente a consumir producto de entretenimiento, diciéndolo más que nada a lo que me dedico, por medio de inteligencia artificial. Yo lo veo difícil, lo veo complicado, y yo creo que la gente es mucho más inteligente que la inteligencia artificial. Pues yo creo que la gente va a dar cuenta de que por ahí no va la cosa, ¿no? Entonces, tiene su lado bueno, es un arma de dos filos, es también muy buena para nosotros como creativos, de alguna forma, en el sentido, nosotros estamos trabajando ahorita, de hecho, en una serie animada, que alguien me dijo, oye, pero espérame, tú dices que no, la inteligencia artificial, estás utilizando inteligencia artificial. Estamos utilizando inteligencia artificial para hacer animación, que si te pones a ver, de alguna forma fue lo que hizo Pixar en un momento cuando inició, ¿no? Cuando Mac creó, o Apple creó este programa para crear, valga la redundancia, estas imágenes por medio de Pixar, la compañía Pixar, pues eran imágenes creadas por computadora. No era animación hecha como la antigüita a mano, nada, eran imágenes. Entonces, vaya, la diferencia no es mucha. Ahora, que es mucho más simple y más sencillo, más rápido y está más a la mano, de acuerdo. Pero yo, como les dije, cuando estamos haciendo este proyecto, les dije, la animación la vamos a hacer y vamos a utilizar la facilidad de hacerla por medio de inteligencia artificial. Pero lo que sí les dije, todo lo que es la voz y todo lo que es el contenido y todo lo que son los guiones son creados por nosotros. No vamos a tocar la inteligencia artificial. Todas las voces animadas de todos estos van a ser seres humanos haciendo las voces. De que existe, existe. De que me preocupa, sí, pero no me quiero preocupar. Porque si me preocupo, me pongo muy nervioso y me da por tirarme al vicio. No, no es cierto. Pero sí, la verdad es que digo, no, ¿sabes qué? Me voy a la cantina mejor y ya no me preocupo. No. Mira, ha habido tantas amenazas en este negocio de lo que hacemos, sobre todo porque acá también yo me dedico mucho al doblaje de series, y hago muchos comerciales con la voz para diferentes marcas. Y tú sabes cuántos años he oído de que ya se va a acabar el trabajo porque se lo van a llevar a México.
Ya no van a contratar a ningún actor en Estados Unidos que sea miembro del sindicato de actores de Screen Actors Guild o AFTRA, American Federation of Television and Radio Artists. Nada. Todos se van a ir a México porque allá les pagan en pesos, no hay sindicato y se acabó el trabajo. ¿Sabes la cantidad de veces que yo he oído eso? Y obvio, pues dices tú, híjole, pues ahora sí que a ver qué hago. No me preocupo, pero no me dejo de preocupar, porque a final de cuentas las cosas se acomodan. Yo tiendo a ser, tengo que ser muy propositivo porque no hay de otra, pero de que la amenaza existe, de que tenemos un sindicato, SAG-AFTRA, que está luchando por los derechos de los actores, por lo menos aquí en Estados Unidos, para que la inteligencia artificial no entre, pues gracias. De que los productores lo van a hacer, probablemente. De que nos van a sustituir, yo lo veo muy difícil. Yo lo veo muy complicado todavía. Ahora esperemos que cuando pase esta administración haya regulaciones más severas como las que hay en Europa, ¿no? Tenemos los dedos cruzados para que cuando, durante esta, que lo veo muy difícil, pero si no en la siguiente, haya realmente una legislación en contra de que la inteligencia artificial venga a sustituirnos, ¿no? Pero mientras tanto, pues nosotros seguimos trabajando. Pues Rafael, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias por permitirnos conocer el testimonio sobre tu trayectoria profesional, también sobre los retos migratorios que implica el mudarse, el ir a vivir a otro país y bueno, también un poco las consecuencias derivadas, ¿no? De las políticas impuestas por esta administración. Gracias por ayudarnos a abrir este espacio, ¿no? De reflexión y por poner palabras, nunca mejor dicho, hablando contigo, ¿no? A lo vivido y por contribuir a una conversación consciente, más consciente, diría yo, sobre lo que es migrar, ¿no? Lo que es el trabajo fuera del país de origen. Así es que, pues enhorabuena por todo lo que has llevado a cabo allá y que bueno, que haya oportunidades de continuar con todo el quehacer. Claro, gracias Miriam, gracias Leo y gracias de veras por el espacio porque pues la verdad es que yo creo que hay que ser propositivos, ¿no? En estos momentos tan difíciles que estamos viviendo en todo el mundo, hay que crear y yo creo que la cultura, la creación y lo acabas de decir tú Miriam, la conversación es lo que nos va a llevar y es lo que va a lograr que los puentes no se derrumben, sino que sigan creándose, ¿no? Y hay que conversar con aquellos, yo siempre les digo, que están en desacuerdo con uno. Claro. Pero hay que abrir la conversación, porque si simplemente queremos oír lo que queremos oír y queremos que nos oiga la gente que queremos que nos oiga, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, estas conversaciones siempre, vaya, abren el mundo y a mí en lo personal, bueno, es una bocanada de aire fresco, sin duda, ¿no? Muchísimas gracias. Moltíssimes gràcies, Leonardo, per la teva contribució i suport. Moltes gràcies a tota l'audiència per la vostra atenció i ens retrobem el proper divendres amb més de Pensaveus Compartides.